Bienvenidos a un nuevo tutorial de XWeb. En esta ocasión vamos a hablar por primera vez de las tablas de HTML o su correspondiente en Sailor o en Harvard, que sería un browse. Os puedo decir que en XWeb se ha hecho un gran esfuerzo porque los browsers o tablas sean muy potentes y se consiga prácticamente la misma funcionalidad que tenemos en Sailor con las tablas. No obstante, podríamos haber acudido a cualquier tabla gratuita open source que existe en el mercado, pero decidimos no hacerlo para controlar totalmente la gestión de las mismas. Por lo tanto, todo el desarrollo de tablas que vais a ver en este vídeo y otros vídeos posteriores, pensad que está hecho absolutamente todo por el equipo de XWeb y que no se está utilizando ningún software open source añadido. Esto nos ha permitido controlar completamente la gestión de las tablas y hacer que su uso sea realmente amigable. En este primer vídeo vamos a ver cosas muy básicas con tablas, solamente a modo de presentación para que veáis lo fácil que es utilizarlas. En vídeos posteriores empezaremos un poco a ver todo el potencial que tienen las mismas con una edición completa de tablas, con la posibilidad de añadir cualquier tipo de valor dentro de cualquier celda, pero vamos a empezar con lo más básico. Y lo más básico, si abrimos el ejemplo número 7 de tablas, podemos ver que, como siempre, arrancamos de un doc main. En create doc, lo único que hacemos es establecer el basic context y hemos creado dos matrices de datos. Como podéis ver, las matrices de datos son de filas y columnas, ¿de acuerdo? Esta tiene cuatro filas y en cada fila hay 1, 2 y 3 columnas. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3. Y entonces, bueno, pues hemos mostrado unas pequeñas tablas. La primera de todas, para que veáis lo sencillo que es sencillamente establecer el margen y poner un identificador, ponerle un caption si se desea y directamente cargar los datos con load data. No tiene más. Si lo ejecutamos, veremos sencillamente que saca el este y la tabla sin ningún problema. No tiene ninguna opción adicional. Podemos ver, por ejemplo, cómo se comportaría si le añadimos un margen. Veremos cómo claramente se desplaza a la derecha. Lo que os he dicho es que el segundo valor se corresponde con el eje de las coordenadas horizontales. El segundo ejemplo que estamos viendo aquí, este ya es más complicado, tiene más historia. Utilizamos la misma técnica del margen, pero lo que hemos hecho es primeramente definir un color alternativo para que lo vaya cambiando entre fila y fila. Y esto lo hacemos con la propiedad alternate color. Y por último hemos creado unos elementos HTML que se llaman los call group. Y entonces los elementos call group son elementos que se pueden crear dentro de una tabla y te permiten establecer valores directamente en las columnas. En este caso hemos añadido un call group y va de izquierda a derecha para que lo entendamos. Si decimos add call group 1, cogería la primera columna y a esa primera columna le decimos que ese grupo de columnas, que en este caso solo tiene una, tiene un ancho de 200 píxeles. Luego hacemos otro call group indicando las columnas que tiene que aumentar, que es otra vez una columna más, y le indicamos que su ancho es 300 píxeles. Y después en la columna 3 hemos utilizado otro método que consiste en establecer directamente los estilos en las columnas, pero no utilizando el elemento HTML call group que tiene limitaciones. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, la alineación del texto no se puede hacer con un call group, no lo permite, porque el elemento HTML call group no permite establecer la alineación de texto. Entonces, para ello se ha de utilizar
el método setCallStyle. Y setCallStyle es bastante más potente y funciona en casi en cualquier caso. Como podemos ver en esta segunda línea, está haciendo lo mismo que en esta, pero de forma distinta, pero siempre funciona. Si os dais cuenta, pues setCallStyle 3 sería lo mismo que addCallGroup 1 y otra vez con un white de 200. Lo vamos a ejecutar para que lo veáis. Quitamos la columna número 1 y ponemos la 2 y veis claramente cómo tenemos el efecto alternate y hemos establecido el ancho de las columnas. ¿De acuerdo? A modo de ejemplo, para que lo entendáis, si yo hago esto y le pongo, por ejemplo, 150 píxeles y anulo esta línea es idéntica a la call group, realizado de distinta forma. Luego podéis, si queréis, podemos ver un poco el HTML resultante y veréis que el efecto es el mismo. Lo que pasa es que ahora es de 150 píxeles en vez de 200. Se consigue lo mismo. El tercer ejemplo, este es, ya os digo que no lo vais a usar bajo muy pequeñísimas excepciones, pero lo hemos introducido más que nada para que veáis que el objeto WTable de Sailor Web hace absolutamente cualquier combinación de todas las necesidades que podéis tener con el objeto table y soporta toda la complejidad que el objeto table de HTML tiene. De hecho, en este caso estamos haciendo una carga de datos, pero lo estamos haciendo invertida. Si veis un poco hacemos que las filas sean columnas y las columnas sean filas. Y después, por ejemplo, añadimos dos call group y por último, aquí en este último elemento, estamos accediendo directamente a una celda. Estamos diciendo que en la fila 2, en la columna primera, utiliza una propiedad que se llama nRowSpan, que le está indicando que la fila se debe de prolongar a la siguiente y unirse con la siguiente. Yo creo que si vemos el código lo entenderéis más fácilmente. Este ejemplo está hecho nada más para que veáis que absolutamente cualquier cosa se puede hacer con XWeb sin limitaciones. De hecho, este es un grid bastante atípico, pero bueno, ahí lo tenéis, que se puede hacer este nivel. Y después, el último grid que os enseño, que es el Table 4. El Table 4 directamente tira de unos datos que son las provincias, que como podréis veis aquí es una matriz de provincias, con filas y cada fila con dos columnas. Y aquí utilizamos lo mismo, el margen. Aquí establecemos un ancho en la tabla. Establecemos el color del header, el color del footer, tanto del background, del fondo, como del color. Y establecemos un ancho al browse de 600 píxeles. Y esto lo voy a contar con más detenimiento luego. Como podéis ver, el load data está hecho en tres fases. El primero se carga los títulos de las columnas, luego se cargan las provincias y luego se carga directamente un footer que queramos que tenga el browse. Y por último se define cuántas filas tiene el header y cuántas filas tiene el footer. Es así de sencillo. Vamos a ejecutarlo y lo vemos. Como podéis ver, ha creado el header, ha creado el footer y las filas con todas las provincias. Bastante sencillo. Fijaros lo fácil que sería añadir una segunda fila de columnas. Tan fácil como coger la propiedad del header y ponerle el valor 2. Solamente con eso ya le estoy indicando que el header son dos columnas. Vamos a ver. Ahí lo tenéis. El header pasa a ser dos columnas. El sistema que se ha utilizado de este numerador de header y footer se ha utilizado este sistema porque precisamente es como HTML
tiene diseñados internamente los controles tipo tabla. De hecho, si veis un poco la ayuda de XAWeb cuando os introducimos a las tablas, os comentamos que es muy importante que conozcáis cómo son creadas internamente. Entonces, yo creo que lo más sencillo es que directamente le echemos un vistazo a la propia tabla desde aquí, desde el inspector. Para que lo veáis, cuando se crea una tabla, perdón, ahí es la creación de las tablas. Fijaros que la tabla se crea con un ID y después con los estilos que le hemos indicado. Luego tiene una sección TGAD, que es la cabecera. Y dentro de cada cabecera hay un control TR que significa Table Row. ¿De acuerdo? TGED significaría head, de cabeza. Y dentro de cada Table Row tenemos un TH por cada celda. ¿De acuerdo? Y cada uno de estos elementos SPL puede tener infinidad. Pues aquí, como podéis ver, hay una información de data field que indica el nombre del campo. Cuando termina el head, empieza el body. Y el body, pues, es primo hermano de cómo está construido el head, solo que tiene una fila por cada registro de la tabla. Lo veis aquí, Albacete, Alicante, y todos están englobados en etiquetas TD. Fijaros que cuando era un header no eran TD, eran TH, que significa header. ¿De acuerdo? En T-bodies son TD. Y por último está el footer, que en este caso el footer también tiene un table row y también tiene un TD. Termina el footer y termina el table. Como podéis ver, la construcción en HTML de una tabla es complicada, o sea, exige muchísima codificación de texto. Gracias a Dios XAWeb esto lo reduce de forma considerable y no se ve toda esta complejidad. Pero sin embargo la complejidad por dentro existe y cada celda del browser es accesible y puede tener sus propiedades, sus estilos, sus clases, absolutamente cualquier propiedad. Esto es importante tenerlo en cuenta para cuando queráis hacer cualquier establecimiento de estilo en las tablas. Y aquí es muy importante que nos centremos en un punto. Como veis, cualquier celda tiene a su vez, pertenece a un table row y ese table row pertenece a un tbody y ese tbody pertenece a un table. Entonces, en principio, nosotros podríamos establecer una propiedad de color en table row. Y funciona. Pero aquí tenéis que tener en cuenta una cosa. Si al mismo tiempo establecéis de forma genérica a table data una configuración de color, esta va a tener preferencia sobre la que hayáis establecido en table row. Esta complejidad, este problema se solventa fácilmente sabiendo un poquito de CSS. Pero bueno, que sepáis que existe ese problema de prioridades entre los controles. Y entonces hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo a nivel de la clase T y del elemento HTML. Otro detalle importante que tenéis que tener en cuenta con el objeto table es que tiene un envoltorio. Es decir, el objeto table, si le echamos un vistazo en la ejecución, veréis que está englobado con un div. Tiene un div que se ha creado de forma automática. Nosotros no lo hayamos ya creado, que tiene una serie de propiedades. Eso es lo que llamamos en XAWeb un wrapper. Y hay muchos controles que tienen wrappers. Son wrappers que se crean de forma automática
y los gestiona automáticamente XAWeb. Pero es importante que sepáis que existen, porque hay muchas veces que se tienen que establecer las propiedades en el wrapper y no en el control propiamente dicho. Para que lo entendáis. Y se ve más claramente cuando utilizamos el plugin de XAWeb. Aquí podéis ver que WTable está dentro de un wrapper que que es un WD. Y si nos vamos a las propiedades de WTable, veremos efectivamente que hay un objeto que se llama AllWrapper. De hecho, esta propiedad que tiene el objeto table, cmaxHeight, se establece en su wrapper. Porque realmente si no le estableciéramos un alto a un objeto contenedor que tuviera la tabla, ocuparía toda la ventana. Vamos a ver. ¿Lo veis? Ocuparía verticalmente toda la ventana. Si queremos restringir el ancho que va a usar, tenemos que utilizar cmaxHeight, pero cmaxHeight no se establece en el propio control, sino que se establece en su contenedor. Y lo vamos a ver si inspeccionamos y nos vamos al documento y vamos al div class. Aquí veréis cómo el height de 600 píxeles se ha establecido en su div y no en la tabla propiamente dicha. Bueno, espero que esta pequeña introducción a las tablas os anime ya a los siguientes tutoriales sobre tablas, que serán muchísimo más espectaculares y veremos cosas más interesantes. Pero creo que es importante que veáis en qué consiste, cómo funcionan y qué mecanismos tienen internamente para hacer el despliegue. Os recomiendo que le echéis un vistazo a la documentación que podáis ver de tablas HTML antes de introduciros en el mundo de las tablas de XAWeb, porque os será de gran ayuda. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta otra.